Bueno, entonces primero pues vamos a hacer todo el recuento anatómico como tal. El corazón, pues como todos sabemos, se encuentra en la cavidad torácica y se divide en dos secciones directas del corazón, o se puede dividir en cuatro cámaras también, según pues su estructura anatómica. Entonces lo vamos a encontrar como corazón derecho y corazón izquierdo en las imágenes que se ven en la presentación. Bueno, vamos a ubicar también los órganos a vecindad que tiene el corazón, que tienen como tal una característica importante y además en la sintomatología una directa intervención pues, con respecto a uno de los síntomas que se presentan en la enfermedad, que van a ser los pulmones, con cada una de sus presentaciones, bronquios, arterias, venas y los alvéolos, que pues también tienen una estrecha relación directa con el intercambio de gases para el flujo respiratorio. Y ahora sí vamos a ver como tal toda la anatomía del corazón de manera rápida. Entonces, tenemos que tener en cuenta los grandes vasos que se encuentran en el corazón. Tenemos la aorta, las venas, la cava, las pulmonares, que tienen su principal fisiología, que la vamos a ver más adelante, y que dentro de la insuficiencia cardíaca tienen un valor representativo, ya que dentro de las alteraciones y dentro de una de las etiologías directas de la enfermedad se encuentra la alteración de las mismas como hipertensión directa sobre alguna de estas. Entonces puede ser la, la tensión directa sistémica, digamos en este caso va a ser al hablar de la aorta, o una hipertensión pulmonar que también nos puede llegar a generar la afección o la insuficiencia cardíaca. Vemos la circulación, tenemos que tener en cuenta que existe una circulación izquierda y una circulación derecha, que la circulación que va por la coronaria izquierda, bueno, ellas salen directamente de la aorta, ¿sí? Al salir directamente, pues estas arterias se dividen entre la izquierda y la derecha, ¿no? Pues cada una tiene sus puntos de acceso como tal y ellas se van a unir en el seno coronario, pero tienen una función importante, digamos, a la hora de hablar de una posible isquemia, ya que la alteración de cada una de ellas me va a determinar una lesión específica en una zona del corazón. Entonces, al hablar de una alteración en la circulación coronaria izquierda, al hablar de circunfleja o descendente anterior, vamos a tener una afección del corazón en la región izquierda y anterior del corazón. Si hablamos de la derecha, ya hablaríamos un poco más de la región posterior. Por eso, a la hora de hablar de un electrocardiograma, nosotros nos vamos hacia las derivaciones, observando si la alteración es a nivel derecho o izquierdo, ¿sí? Teniendo en cuenta esta alteración, se puede establecer cuál de las ramas de estas coronarias es la que está afectada. Entonces, acá, como Qué, les mencionaba, qué pena, Nicolás. sí, Buenas señor. tardes. Qué pena, nos estás tratando de mostrar algo, es que no veo nada, qué pena. Eh, Estoy presentando, no sé si se está viendo la presentación en este momento. Sí, Sí, yo doctor la estoy Nicolás. viendo. Vale, vale, yo no las... Gracias, gracias, continuamos, gracias, qué pena. Ok, bueno. Si quieres le puedes dar como en la casillita, pues donde está pues donde sale mi nombre, ahí de pronto al fijar esa imagen pueda salir la presentación. Bueno, entonces como les mencionaba, entonces hablaríamos de la circulación o pues de las ramas de la coronaria izquierda y de la coronaria derecha en verde. Luego vamos a hablar de toda la estructura anatómica interna del corazón, en el que vamos a encontrar todo lo que pinte de azul es por donde va a pasar la sangre desoxigenada y lo que pinte más o menos en rojo es lo que va a hacer la circulación ya oxigenada como tal. Eso lo vamos a ver ya en la fisiología cardíaca en la que tenemos que tener en cuenta el paso de la sangre directo por cada una de las cavidades. Doctor, ahí sí dejaste de compartir, creo. Y Mm, Nicolás no se ve la presentación. Fue por darle clic ahí recién. ya, ¿sí? Sí, ya. Sí, ya la Perdón. vemos. Listo. Bueno, entonces continuamos con la circulación. Entonces, bueno, perdón, con las características internas del corazón, con la parte interna del corazón, en el que les mencionaba, pinté más o menos de azul la zona que va a ir con la sangre desoxigenada y en rojo la sangre que va a ir oxigenada.
Entonces hay que tener en cuenta que todo el paso de la sangre va a ir directamente, llega hacia las cavas, todo el flujo, el retorno venoso, llega de la cava superior y la cava inferior y se van a recolectar directamente sobre la aurícula derecha. En la aurícula derecha va a pasar todo el flujo sanguíneo hacia el ventrículo derecho y este ventrículo lo que va a hacer es que va a eyectar la sangre por la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar vamos a ir directamente hacia los capilares pulmonares que van a tener una estrecha relación con los alvéolos que veíamos anteriormente para todo el recambio gaseoso y de esta manera hacer el paso de la sangre que sea de desoxigenada a oxigenada. Entonces lo que haríamos es un intercambio de CO2 por oxígeno, se reduce como tal la presión de CO2 y se aumenta la presión de oxígeno posterior al paso en estos capilares. Ahora lo que va a pasar es que van a llegar por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y va a pasar exactamente lo mismo, pasa hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo se va a eyectar la sangre hacia las aurículas, hacia la vena, la arteria aorta, perdón. Ya más adelante les voy a hablar, les voy a hablar pues ya como tal de las valvas. Encontramos dos tipos de valvas, están las valvas auriculoventriculares, que son las que tienen relación entre la aurícula y el ventrículo, y están las valvas ya directa o la aorta o la pulmonar. En este caso estamos viendo las auriculoventriculares, en el que está la tricúspide y la mitral, la tricúspide en el ventrículo, en el paso de la aurícula y ventrículo derecho, y la mitral en el izquierdo. ¿Por qué coloqué sístole? Porque es uno de los momentos importantes dentro de la fisiología cardíaca. Lo que se escucha directamente en la sístole o como un ruido cardíaco va a ser el cierre como tal de las válvulas. Entonces se cierran las valvas, estas valvas suenan y en ese mismo momento se está dando la apertura de las valvas aorta y pulmonar, ¿sí? De las semilunares. ¿Por qué les coloqué ahora diástole a la aórtica y a la pulmonar? Porque en su cierre, es decir, en la diástole, ¿sí? Se ejerce el segundo sonido y en este caso pues sería como tal el llamado diástole. Hay que recordar que hay 4 sonidos, que el primero y el segundo pues hacen referencia a la sístole y la diástole, y el tercero y el cuarto serían ruidos patológicos referentes a una hipertrofia de los ventrículos o una dilatación como tal de los mismos. En este momento pues vemos una de las estructuras internas del corazón, que son los músculos papilares. Estos músculos papilares hay de primero, segundo y tercer orden. Estos músculos cumplen una función en la contracción como tal cardíaca y a la vez tienen una función muy importante también en el sostén de las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas van a estar unidas a estas valvas que vimos anteriormente y son las que me van a permitir la apertura y el cierre como tal de las mismas, ¿no? Al tener yo una alteración sobre estas valvas, también puedo estar presentando una insuficiencia cardíaca, porque como su nombre lo dice, es una actividad o una función insuficiente del corazón. Y el corazón como tal tiene 2 funciones importantes, que va a ser eyección y la llegada de sangre. Entonces, si se afecta la llegada o la eyección, ya sea por las valvas, ya sea por los músculos papilares, no sé, por función del miocardio, o ya sea por como tal función directa del sistema de conducción y mando del corazón, podríamos estar presenciando una insuficiencia cardíaca. Acá vamos a ver un poco la fisiología de lo que hablé hace un segundo, la conducción y mando del corazón, que inicia por el nodo sinusal, que pasa al nódulo auriculoventricular, ahí pasa a las de His, se dividen las de His derecho e izquierdo, y luego posterior a lo último ya serían las fibras de Purkinje. Cada una de estas zonas me va a ejercer un sistema de control y mando del corazón hacia la parte de conducción. Entonces el corazón se despolariza y al despolarizarse, estos nodos o estos sistemas de conducción le permiten al corazón actuar de cierta manera y no actuar de manera exacerbada como puede pasar en una fibrilación. Una fibrilación es una actividad descontrolada del corazón y también me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Hay algo muy importante, digamos, como tal, al hablar de nodos y al hablar del sistema de conducción y mando, puede ser mencionar un poco del electrocardiograma, que cada una de estas zonas va a ser representativa en el electrocardiograma. Cuando nosotros vemos la despolarización inicial del nodo sinusal o el nodo de Achof-Tabora, el nodo sinusal, llegan al nodo de Achof-Tabora, al yo generar esta despolarización como tal o el paso de esta corriente eléctrica, yo voy a ejercer la onda como tal, la onda P,
¿sí? ¿Por qué? Porque el primer impulso que va a generar el corazón es un impulso mínimo. Es un impulso mínimo que va a ser la despolarización de las aurículas. Entonces vamos a ver la función de la onda P como una despolarización de las aurículas. Quiere decir que cuando yo tengo un bloqueo, ¿sí?, en la zona superior a las aurículas, pero se me está ejerciendo igual la conducción por medio del nodo de achoftadora o aurículo ventricular, voy a tener una onda P quizás negativa, ¿sí? Que es cuando yo tengo, dentro de una de las alteraciones del ritmo, cuando yo tengo una frecuencia internodal o una frecuencia dada por una fibra que no, o bueno, un nodo que no era el principal o el nodo sinusal. Bueno, bueno, esto sería lo que les expliqué anteriormente, el paso de la sangre desoxigenada pase a sangre oxigenada. Todo esto ocurre en el mismo transcurso del paso de la conducción. Entonces, cuando se ejerce la conducción, yo genero una despolarización de las aurículas, después una despolarización ventricular, que lo vamos a ver por el segmento QRS o el complejo QRS. Al yo despolarizar el ventrículo, lo que hay es una contracción y esa contracción eyecta la sangre directa sobre las sobre las arterias y va a generar como tal todo el circuito cardíaco que les mencioné anteriormente. Al hablar de sistémica o de flujo sistémico, hablamos directamente de corazón izquierdo. Entonces ahorita vamos a notar que una de las características más importantes en la insuficiencia cardíaca es al hablar de cualquier alteración que se dé en el corazón izquierdo que mencionábamos al principio de la charla. Cuando yo altero el corazón izquierdo, estoy alterando cualquiera de sus sistemas en el que se encuentra tanto las arterias y las venas, arteria aorta y las venas pulmonares, como las fibras miocárdicas de este corazón izquierdo, como el sistema de conducción y mando que va a ejercer ramas como tal hacia esta zona, que en este caso sería el haz de His o las fibras de Purkinje que se dirigen hacia estas fibras musculares de esta zona. Bueno, también es importante al hablar de fisiología el gasto cardíaco y la presión arterial porque tienen una estrecha relación. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, como su nombre lo dice, es el gasto o la actividad como tal que ejerce el corazón. Como les estaba mencionando, el corazón tiene dos funciones importantes y las vemos en este momento. Una, pues va a ser la frecuencia cardíaca, que es la que permite como tal que haya un ritmo a la hora de ir eyectando la sangre. Ese ritmo me lo da el nodo sinusal, ¿sí? Él es como tal esa llave o lo que le permite al corazón actuar de cierta manera y no tener flujos exacerbados ni bradicardias en el caso de actividades lentas. En este caso, hablaríamos como tal tanto de cronotropismo como de inotropismo del corazón al hablar de esa contracción. Entonces, en el gasto cardíaco hablamos de frecuencia por volumen latido. Entonces, acá hablamos de cuál es la frecuencia cardíaca, cuántos latidos tengo por minuto y el volumen que se eyecta en cada uno de esos latidos, por así decirlo, que es la función de sístole como tal del corazón. Se habla que la proporción normal son 70 latidos y en cada latido 70 mililitros. Acá vamos a ver algo muy importante también más adelante, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Tiene mucho que ver en este caso, que va a ser, habla del 70%, entonces podemos decir que 70 mililitros en el ventrículo izquierdo son el 70% de la cantidad de sangre que hay al momento de la eyección. Entonces, al hablar de una fracción de eyección ventricular, no sé, cuando hablamos ahorita más adelante que vamos a hablar de reducida, conservada, moderada, vamos a ver que habla de la cantidad de sangre que realmente se debería eyectar, que según lo que se habla, debería ser de 70 mililitros acá el de volumen latido, que esto me da un igual a un aproximado de 5 litros minuto. Ese debería ser el gasto cardíaco normal. ¿Y ahora en qué tiene que ver el gasto cardíaco con la presión arterial? Pues el gasto cardíaco, al multiplicarlo por la resistencia vascular periférica, me va a dar el resultado de la presión arterial. ¿Cuál es la resistencia vascular periférica? Es la resistencia que me ejercen los vasos, en este caso, toda la resistencia que se va a dar por la conducción o la irrigación sistémica que inicia desde la aorta, lo que hablábamos ahorita. Entonces, como el corazón izquierdo es el que maneja toda esta presión periférica, por así decirlo, porque es el que genera la irrigación periférica, entonces va a ser el principalmente afectado en enfermedades que alteren esta resistencia vascular periférica. Entonces hay que tener en cuenta estas 4 cosas: gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, volumen latido y frecuencia cardíaca,
porque entre las cuatro se van a ir corrigiendo una a la otra, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, si yo tengo alterada la frecuencia cardíaca, para yo modular el gasto cardíaco que va a estar aumentado por aumento de la frecuencia cardíaca, se reduce el volumen latido. Pues tiene lógica. Al generar una mayor frecuencia, el volumen pues no va a ser el mismo en el momento de la eyección, ¿cierto? Si yo aumento el volumen latido porque no sé, tengo, no sé, policitemia o tengo una sobrehidratación, tengo el volumen, el gasto cardíaco aumentado. De sistema de compensación, el gasto cardíaco tendría que empezar a reducir la frecuencia cardíaca para poder controlar ese gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco, a su vez, al alterarse, también modifica la presión arterial. Si se aumenta el gasto cardíaco, ya sea por exceso de volumen o por aumento de la frecuencia, la resistencia vascular periférica también se va a ver alterada. Si aumento la frecuencia, por ejemplo, si aumento el volumen latido, se aumentaría el gasto cardíaco, ¿cierto? Si se aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial se estaría aumentando. De sistema de compensación, la resistencia vascular periférica se reduce. En este momento, para nosotros es importante, bueno, en este momento para mí es importante que comprendan este punto sin hablar de la acción neurohumoral, que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver mucho como tal en toda la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Ahora sí, vamos a entrar en el tema, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad característica o de una prevalencia muy importante a nivel no solamente Colombia, sino a nivel mundial. Es una de las enfermedades predominantes tanto en primero como en tercer mundo. Acá, pues estas son las principales fuentes de búsqueda que utilicé, que el doctor pues también me recomendó y que me sirvieron muchísimo para poder llegar a entender cuáles eran los manejos y cuál era la mejor, o sea, qué era lo que se debía hacer, ¿sí? Y está a la vanguardia para yo poder manejar correctamente a un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca. Entonces, utilizamos tanto la revista del Colegio Americano de Cardiología, pues que ya la mayoría pues lo conocen, y asimismo pues hicimos una clasificación utilizando estas tres fuentes de búsqueda, aunque se utilizaron muchas más, pues nos basamos en estas específicamente. Bueno, pero ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, un segundito, oculto esto. Según la AJA, es una condición que hace que el músculo de la pared del corazón se debilite lentamente y se agrande. Como les mencionaba anteriormente, una de las funciones del corazón es la sístole o contracción o eyección de la sangre. La función de eyección de la sangre está hecha por los músculos o por las fibras musculares cardíacas. Si ellas se debilitan por cualquier etiología, pues voy a tener una insuficiencia, ¿cierto? En este caso, yo les he hablado a ustedes de un tercero y cuarto ruido. Cuando el corazón se dilata es porque tiene un exceso de volumen, que es un sistema de compensación, que es el sistema de Frank Starling, que genera una dilatación de sus fibras para captar o tener una mayor capacidad de la contención de la sangre, en el ejemplo de una hipervolemia. Si en esta hipervolemia el corazón sigue dilatado de manera crónica, ya puede llegar a debilitar estas fibras y hacer que se debilite la pared del corazón y comenzar a generar esta insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué nos dice la otra guía? Nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como disnea, inflamación de tobillos y fatiga, que puede ir acompañado de otros signos como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico. Acá ya nos hablan directamente de los síntomas, no nos hablan solamente del corazón. Esto quiere decir que en la insuficiencia cardíaca, el corazón es el principal órgano afectado, pero no es el único. Vamos a tener afección directa tanto en riñón como pulmón, incluso hasta el hígado. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Bueno, entonces, los signos y síntomas son derivados de un compromiso funcional y estructural del corazón, como les estaba hablando. Inicia directamente en el corazón. Pero ¿qué pasa? Entonces, vamos a reducir el llenado, ¿cierto? O lo vamos a aumentar en algunos casos. Se reduce la eyección o poscarga y en este caso el gasto cardíaco se reduce. Pero ¿qué más va a pasar? La presión intracavitaria también puede llegar a verse alterada, aumentando en este caso su función. ¿Esto qué nos va a generar?
nos va a dar igual a una congestión e hipoperfusión sistémica. Recuerden que la parte sistémica es la que va comandada por la aorta. Bueno, ellos llevan la sangre, o sea, normalmente llevan a la insuficiencia cardíaca para llevar y recibir la sangre. O sea, la insuficiencia cardíaca es una alteración tanto de recibir como de eyectar la sangre. Cualquiera de las dos puede desencadenar y el efecto crónico de la enfermedad puede llegarme de una a la otra. Si el efecto principal era que no podía eyectar, posteriormente a manera crónica tampoco la va a poder recibir de manera adecuada. Y esto nos va a desembocar una sintomatología. En epidemiología es muy importante hablar de cómo se encuentra Colombia y cómo se encuentra el mundo. Como les estaba mencionando, es una de las enfermedades más relevantes. En Colombia, en un estudio que se hizo en 2012, no encontré uno más actualizado que me diera datos tan exactos, dice que la prevalencia de la enfermedad en la población general es de un 2.3%, o sea, 1.100.000 colombianos sufren de esta condición. De estos, el 59.7 son hombres y 40.3 son mujeres. En Colombia, la principal causa de muerte es a nivel coronario, ¿cierto? Y la mortalidad de origen cardiovascular en hombres fue de 136 por 100.000 personas. El riesgo en el mundo nos indica que del 1 al 2% de la población adulta de los países desarrollados tiene un riesgo mayor del 10%, o sea, aumenta en un 10% el riesgo, ¿cierto? Y que la tasa de hospitalización en estas personas fue de un 44 al 32%. Bueno, dentro de la etiología, como ya les venía mencionando, hay varios tipos, ¿no? Entonces, en este caso, la primera de las que les voy a hablar es una afección del miocardio, es decir, las fibras musculares del corazón, dentro de las que puede estar la enfermedad cardíaca isquémica, ¿sí? Un daño tóxico, ¿sí? Un daño inmunológico, ¿sí? Por acción inmunológica, por infiltración, alteraciones metabólicas dirigidas por hormonas o nutrientes y alteraciones genéticas. ¿Cuál otra vamos a ver de características muy importantes? Vamos a ver que me alteren la carga. Cuando yo hablo de carga, hablo de volumen de sangre que entra, volumen de sangre que sale, ¿cierto? Precarga y poscarga. En este caso, el más importante y la principal etiología, podría decirse, en la insuficiencia cardíaca es la hipertensión, ¿cierto? Esta hipertensión se genera por daños estructurales de las válvulas o del miocardio. El miocardio vimos anteriormente que se puede dar. En las válvulas también les mencioné que cualquier alteración directa de las fibras que me sostienen las cuerdas tendinosas o que me permiten la eyección se alteran, pueden llegar a generar hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Es un aumento, ¿cierto?, de la resistencia vascular periférica o del gasto cardíaco, que los mencionábamos anteriormente. Si yo tengo un aumento de la resistencia vascular periférica, el corazón va a tener una dificultad para eyectar esa sangre. Si el corazón no puede eyectar esa sangre, va a generar un flujo contrario, o de manera coloquial, la sangre se devuelve, ¿sí? Y empieza a generar un flujo retrógrado como tal en el corazón, y eso me puede llevar a la generación de trombos, a la generación de la insuficiencia cardíaca en otros efectos por agotamiento de las fibras miocárdicas como tal, intentando vencer esta resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque se aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de mediar algunos, pues el sistema compensatorio que ya hablábamos con anterioridad. También se puede dar por enfermedades pericárdicas y endomiocárdicas. Pericárdicas, pues la pericarditis constrictiva es de las más escuchadas, o el derrame pericárdico, ¿cierto? Estados de gasto cardíaco elevado, como anemia grave, sepsis, tirotoxicosis y sobrecargas de volumen, que es el ejemplo que les mencionaba también en las diapositivas anteriores. También se puede ver afectado por lo que les hablaba, las arritmias, es decir, cualquier tipo de arritmia, ¿cierto? Una arritmia es cualquier factor o enfermedad que haga que el ciclo cardíaco o que como tal la conducción cardíaca y también el sistema de carga, precarga y poscarga, se vean alterados y no se den de manera rítmica. El corazón es como si fuera un reloj, él funciona de manera rítmica, se acelera cuando tiene la necesidad y reduce su frecuencia
cuando no hay necesidad como tal de generar su acción completa, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de taquiarritmias, la más particular es la fibrilación auricular, que es de las más comunes, pero cualquier tipo de arritmia, tanto auricular y más graves, las ventriculares, que ya pueden generar efectos adversos de manera aguda, pues me van a afectar directamente, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca puede ser aguda o puede ser crónica también, ¿cierto? Si se puede dar de manera aguda cuando una persona no ha presentado ningún síntoma y presenta los síntomas en ese momento de manera aguda. ¿Cuándo lo hace una persona de manera crónica? Cuando ya tiene unas alteraciones directas sobre un efecto neurohumoral o un efecto ya directo sobre la fracción de eyección ventricular ya muy alterado, o cuando ya se le ha dado un tratamiento y no genera un efecto correcto este tratamiento, ya se podría hablar que es una enfermedad ya crónica. Bueno, ¿cómo inicia? Entonces, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, puse este cuchillito porque significa que lo primero que va a haber es una lesión. Entonces, digamos que no es que se haya cortado, sino que hay algo que me genera un daño, ¿cierto? Cuando yo daño, genero una injuria miocárdica, ¿cierto? Cuando yo genero la injuria miocárdica, desemboco toda una serie de cascada de mecanismos para compensar esta injuria cardíaca. ¿Cuáles son estos mecanismos? El primero va a ser la vasoconstricción. La vasoconstricción es el aumento de la resistencia vascular sistémica, como ya lo habíamos hablado, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco y va a haber un aumento de la tensión arterial. Acá estamos viendo solamente la fisiología que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Pero ¿cómo se da? Tenemos varias formas. Está la vasoconstricción refleja, que es por mecanismos reflejos arteriolares. Son mediados por mecanismos neurógenos y reflejos. En este caso, la potenciación directa o local va a ser por la endotelina, protagonizado por la endotelina, ¿sí? El siguiente actor va a ser la activación del sistema adrenérgico, que es uno de los principales, que es el de los que se activa más rápido. Hablaríamos que la endotelina, por ser local, puede ser más rápida, pero todo el desarrollo como tal de esa vasoconstricción puede que algunos autores dicen que se ve dirigida por la activación adrenérgica. Esta activación adrenérgica genera vasoconstricción periférica y, pues como les mencionaba, es de la primera y de las más rápidas maneras de mantener el gasto cardíaco, ¿cierto? Acá hablaríamos de noradrenalina, adrenalina, y uno muy importante, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona dice que es un mecanismo compensatorio, pero en este caso, todos estos son mecanismos compensatorios, pero estos mecanismos son los que me van a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Es un mecanismo compensatorio a una injuria. ¿Cuál puede ser la injuria? Un infarto. ¿Cuál puede ser otra injuria? Alguna alteración como tal de una válvula. Al tener yo esta injuria, desemboco esta serie de mecanismos, y este es muy importante. El sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene una activación, ¿cómo decirlo?, configurada a nivel sistémico, que se puede dar de diferentes maneras. Se puede activar por el corazón, ¿cierto? Por que no hay una correcta perfusión ística. Ahora va a haber una activación de receptores beta 1, B1, disminución de la perfusión de la arteriola eferente a nivel renal, ¿sí? Quiere decir que, o digamos, una reducción de la angiotensina 2 también puede llegar a generarme una activación de este sistema. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona podría decirse que es el principal mecanismo involucrado en la insuficiencia cardíaca. Así que actuar sobre este mecanismo debería ser, o bueno, desde hace muchos años ha sido el foco de investigación y el foco de terapia que se quiere realizar, ¿no? También va a haber un estímulo de vasopresina y de ADH. Ahora vamos a ver este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como pueden ver, este es el glomérulo. En el glomérulo se secreta la renina. Las células yuxtaglomerulares empiezan a generar esta secreción. Entonces se secreta la renina. La renina, por el angiotensinógeno que sale del hígado, pasa a angiotensina 1, ¿sí? Es como una enzima convertidora, por así decirlo. La renina actúa en esta función, y la angiotensina 1 pues no es funcional como tal, aún pues a nivel sistémico. Entonces necesita la enzima convertidora de angiotensina, que la vuelve en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene varios efectos. Vamos a ver cuáles son. Tiene efecto en aumento de cada una de estas cosas que coloqué. Aumenta la aldosterona,
o sea, aumento retención de sodio y de agua, aumenta la antidiurética, que genera vasoconstricción por aumento de la volemia, aumenta el remodelado cardíaco, entonces cambia de tejido muscular por colágeno, ¿sí? Es decir, se fibrosa, afectaría el inotropismo, hace el corazón más rígido, por así decirlo. Aumenta endotelinas, que ya la habíamos visto anteriormente, entonces quiere decir que se aumentan aún más, entonces va a haber más vasoconstricción, va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica, que me va a generar una taquicardia para vencerla, ¿sí? Y aumento de, muy importante, la neprilicina. La neprilicina también es conocida como EPM, ¿sí? O encefalinasa o endopeptidasa S24. ¿Sí? Tiene varias funciones a nivel biológico, que pues la principal es la hidrólisis de los péptidos natriuréticos, es decir, reduce los péptidos natriuréticos. ¿Cuál es la función de los péptidos natriuréticos? Corregir o funcionar como sistema de corrección de esos primeros mecanismos de vasoconstricción que me están generando, que se está generando por lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Acá que puse una investigación que es la Paradigm, que más adelante pues vamos a ver qué hace en el tratamiento como tal, que es muy importante porque actúa directamente sobre esta neprilicina. ¿Qué va a pasar como segunda función? Mediadora, la vasodilatación compensatoria. Estos factores pueden encubrir por muchos años la patogenia, ¿sí? Entonces pueden hacer que la enfermedad aumente su morbilidad y su mortalidad, porque posteriormente vamos a ver que es como si la fase 1, el mecanismo 1, venciera el mecanismo 2 y se desarrolle como tal esa lesión, o bueno, esa insuficiencia cardíaca ya como tal. ¿Cuáles son dilatadores? Tenemos el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante endotelial, las varecininas, la histamina, las prostaglandinas y uno muy importante, el péptido natriurético, que era el que les mencionaba anteriormente. Es un potente vasodilatador que es secretado por varios tejidos, entre ellos la aurícula. Muy, muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el paso 3? Vamos a pasar de asintomático a sintomático. ¿Qué pasa? Va a haber un cambio en la estructura ventricular. Va a haber una actuación neurohormonal y de citoquinas, es decir, en esta parte iría la parte celular y humoral, y se produce frecuentemente con cambios mecánicos consistentes en el cambio de la arquitectura ventricular. Entonces van a haber cambios denominados como remodelado ventricular, función que, muy importante, se aumentaba también con el aumento de la angiotensina 2, el remodelado cardíaco, ¿cierto? Entonces, todo esto, ¿sí? Fue escrito hace muchísimo tiempo, bueno, como desde 1900 algo, y era principalmente estudiado este remodelado en lesiones como infartos de miocardio, pero posteriormente se han dado cuenta que estos mecanismos neurohormonales y mediados por citoquinas están presentes en otras enfermedades o en otras cardiopatías como la insuficiencia cardíaca. En este caso, como les mencionaba, el factor neurohormonal vence al factor o mecanismo compensador vasodilatador. Va a haber un cambio en la estructura ventricular y vamos a ver varios beneficios en ese cambio, ¿cierto? Va a haber una respuesta inotrópica positiva, una respuesta cronotrópica positiva y una vasodilatación. Pero ¿qué pasa? Va a tener unos efectos dañinos a nivel ya celular directamente en los miocitos, va a haber una hiperplasia de los fibroblastos, daño al miocito y genera la miopatía, va a haber apoptosis de esos miocitos. Todo esto lo vamos a poder ver, lo vamos a poder ver a nivel microscópico. Entonces un patólogo, yo le puedo llevar la muestra y en esa muestra vamos a ver que puede que yo tenga muestras de un infarto cuando no es un infarto. ¿Por qué? Porque estoy aumentando apoptosis de los miocitos, las fibras de los miocitos cambian su estructura normal y se deforman completamente. Entonces me puede representar unas características de remodelado ventricular similares de las que hablaba el doctor Braunwald del infarto agudo de miocardio. Bueno, estas son algunas de las consecuencias. Como ya pues todos saben, una de las funciones que cumple cada uno de los mecanismos compensatorios que hablábamos anteriormente, se aumenta la retención de agua, la retención de sodio, va a haber vasoconstricción, va a haber una estimulación simpática, activación de citoquinas, todo pues va a llegar a generarme una hipertrofia acá, densidad mitocondrial. La mitocondria pues hay que recordar que es todo el proceso de respiración celular y progresión de la energía para la formación de ATP, entonces quiere decir que el ATP también se ve reducido en esta enfermedad y la
insuficiencia cardíaca puede ser una consecuencia como tal del déficit de energía al alterar la densidad mitocondrial también. Ahora hablamos como tal del diagnóstico. Lo primero para hablar de diagnóstico es hablar de la clínica. La clínica, en este caso, se va a representar por edemas, fatiga, ingurgitación yugular, estertores, ortopnea y disnea. Era es una de las descripciones de las que hablábamos al principio. Entonces mencionaba esta guía que al hablar de insuficiencia cardíaca debo presentar una sintomatología dentro de la que se encuentra esta que presenté acá. Otra sería la que se encuentra en este cuadro. Todos estos cuadros los vamos a ver representados en las guías. Al final de la presentación yo no habilité como tal las bibliografías, sino habilité un link para que ustedes puedan ingresar y puedan bajar directamente todo el contenido que utilicé para la exposición. Acá hablaríamos de unos criterios, ¿cierto?, en la que nos mencionan la utilidad de algunos síntomas y signos, ¿cierto? El principal y el más utilizado es la disnea, por eso hasta la AJA y la NIJA han utilizado este criterio o este síntoma para diagnosticar o darle un criterio de severidad para poder clasificar a la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son otros criterios diagnósticos? Van a ser los criterios diagnósticos de Framingham, que utiliza los péptidos natriuréticos, la ingurgitación yugular, los estertores, la cardiomegalia, etcétera. ¿Cómo se ve cada una de estas sintomatologías? Creo que no coloqué esa diapositiva. Bueno, cuando yo tengo una alteración del corazón izquierdo voy a presentar una sintomatología y cuando yo tengo una alteración del corazón derecho voy a presentar otra sintomatología. El corazón izquierdo hay que recordar toda la anatomía y la fisiología de la que hablamos anteriormente. El corazón izquierdo pues va a tener llegada directa de las venas pulmonares con la sangre ya oxigenada, ¿cierto? Posteriormente llega la aurícula, de la aurícula pasa al ventrículo y del ventrículo pasa a la aorta, ¿cierto? Cuando yo altero cualquiera de estos mecanismos que están en el corazón izquierdo o también en las fibras musculares o la conducción directa sobre el haz de His izquierdo, algún bloqueo de rama, por ejemplo, voy a generar afección del corazón izquierdo. ¿Qué pasa si se altera el corazón izquierdo? Genero sintomatología de todo lo que esté relacionado con el corazón izquierdo, ¿cierto? En este caso la disnea, ¿cierto? La disnea va a ser un síntoma principal de alteración del corazón izquierdo, ¿cierto? ¿Cuál vamos a ver en el corazón derecho? Vamos a ver principalmente los estertores. Entonces, digamos que semiológicamente vamos a tener una diferenciación cuando se habla de corazón izquierdo y corazón derecho en la sintomatología. Si yo hablo de ingurgitación yugular y de presencia de edemas, yo no puedo estar hablando que la principal afección es una insuficiencia cardíaca izquierda. Puede que yo tenga una insuficiencia cardíaca congestiva que me altere los dos, tanto izquierdo como derecho, y me esté generando el edema. Pero la insuficiencia cardíaca derecha es la que me genera la ingurgitación yugular, los edemas y los estertores, por el compromiso o la vecindad con el pericardio. ¿Sí? Listo. Entonces, avanzamos. ¿Cuáles son las pruebas principales para el diagnóstico? La prueba inicial que se toma es el péptido natriurético. ¿Por qué? Porque es fácil de tomar, por así decirlo, y es cuando no tengo otras pruebas a la mano como un ecocardiograma, que pues es el principal o es el tamizaje ideal o la prueba ideal para poder yo diagnosticar. Entonces, ¿qué pasa acá? Los pacientes con concentraciones plasmáticas de péptido natriurético normal probablemente no tengan insuficiencia cardíaca, pero el límite superior de lo normal no me puede indicar fácilmente que yo tengo esta insuficiencia cardíaca. Entonces, me dan unos criterios aún más altos de péptido natriurético para yo poder diagnosticar. En este caso, yo puedo diagnosticar cuando es agudo o cuando es no agudo. Entonces, si es no agudo, voy a tener el péptido natriurético mayor a 35 o el PRO lo voy a tener mayor a 125 o menor, ¿sí? O sea, en 125. Y el límite o el límite superior de lo normal en el contexto de lo agudo, ya lo vamos a ver como menor a 100 en el péptido natriurético, en el PRO menor a 300 y vamos a ver otro criterio que va a ser el MR-PRO ANP, que va a estar menor a 120. Todo esto lo medimos en moles. Hay diferentes formas de medida, pero bueno. Bueno, entonces, los valores diagnósticos se aplican igualmente para insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida o la fracción de eyección conservada. Esto lo vamos a ver ahorita en la clasificación. Ya hablamos de qué es la fracción de eyección. Esto se habla de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si está conservada, si está restrictiva, vamos a hablar de cierto tipo de patologías. Perdón, acá me devuelvo. Tenemos algo muy importante.
por lo cual hace que el péptido no sea la principal función o su principal función no sea la diagnóstica, y es que se aumenta en muchas cosas. Miren todas las cardíacas en las que se aumenta y en las no cardíacas, entonces puede que nos esté dando un falso positivo y un falso negativo, o un falso negativo. Entonces no se puede utilizar como diagnóstico, sino se utiliza como tamizaje. Al yo tenerlo aumentado, pues ya digo, bueno, tengo que empezar a realizar o puedo ya comenzar a pedir otras pruebas para ya dar el diagnóstico como tal. Acá vemos cómo se ha aumentado el péptido natriurético en la insuficiencia cardíaca. Vemos cómo puede ir aumentando cuando es asintomático, entonces sin insuficiencia cardíaca, asintomática, y ya cuando tengo los síntomas, como se ve aumentado el péptido natriurético. También lo vemos en el proceso de sístole y diástole, como puede ser aumentado. Se aumenta más en la sístole que en la diástole, por sus efectos ya como tal. Acá vemos la clasificación según la NIJA, si es clase 1, 2, 3 o 4, vemos que en la 4 hay un aumento porcentual importante, y vemos enfermedades como el EPOC, que es similar por la disnea, ¿cierto? Que es una enfermedad similar por la disnea, como está reducido y como está aumentado el péptido natriurético. Entonces, si yo por cosas de la vida tengo una decisión, tomar la decisión entre EPOC e insuficiencia cardíaca, pues lo puedo hacer por el péptido natriurético. Otra función importante, otro dato importante o paraclínico importante que puedo utilizar es las imágenes por medio del EKG. El EKG, como ya les venía mencionando, me demuestra la capacidad o toda la conducción como tal del corazón. Si yo afecto esta conducción o este sistema eléctrico del corazón, lo voy a ver representado en el EKG. No es la prueba más utilizada, pero es una ayuda enorme porque me aumenta la probabilidad de diagnóstico. ¿Cómo lo puede hacer? Porque si yo tengo alterado el EKG, probablemente sí tengo la enfermedad, probablemente, ¿cierto? Pero si yo no lo tengo alterado, estoy casi 100% seguro que no tengo la enfermedad. Entonces tiene un valor predictivo que nos puede servir para dar este diagnóstico. Pero, ¿qué pasa? Entonces, la sensibilidad del mismo es del 89 al 94% según otras vías. La especificidad solamente del 61%. Es decir, yo puedo estar presentando cualquier otra afección como tal en el EKG y no ser de una insuficiencia cardíaca. Lo más relevante como tal en el EKG es cuando yo veo un bloqueo de rama izquierda. Si yo veo la representación de un bloqueo de rama izquierda, es indicativo de una cardiopatía estructural, ¿cierto? Pero ¿qué otras cosas puedo ver? Si tengo una arritmia, también la puedo ver. Si tengo una alteración del potasio, también la puedo ver. Si yo tengo un efecto farmacológico por digoxina, también lo puedo ver, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Miren, el valor predictivo negativo del 35% y el valor predictivo positivo del 98%. En este caso, si yo veo un EKG alterado, yo puedo empezar a diagnosticar, por así decirlo, o ya como tal ir llevando como tal ese diagnóstico de la persona a una insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver la radiografía de tórax. Dentro de la radiografía de tórax vamos a ver alteraciones como una cardiomegalia o el índice. Hay que recordar que dentro de una de las clasificaciones, como la NIJA, empieza a hablarse de alteraciones estructurales. En la radiografía de tórax podemos ver estas alteraciones estructurales. Podemos ver una congestión venosa, vamos a ver líneas de Kerley, anomalías de los grandes vasos, derrame pleural, como hablábamos del corazón derecho, ¿no? No me puedo detener porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero acá es muy importante hablar del ecocardiograma. El ecocardiograma es la prueba más útil y disponible para establecer como tal ese diagnóstico con sospecha de insuficiencia cardíaca. Esta técnica proporciona información inmediata sobre el volumen de las cámaras, la función sistólica y diastólica como tal de este ventrículo izquierdo. Vamos a hablar principalmente de ventrículo izquierdo en este caso. Se va a alterar el grosor de la pared, la función valvular, y va a haber una hipertensión pulmonar. Cuando yo tengo hipertensión pulmonar, hay que recordar todo cómo funciona ese core pulmonar. El core pulmonar se supone que es una alteración cardíaca iniciada por el corazón, por el pulmón, perdón. Entonces, genero la hipertensión en ese pulmón y genero el efecto como tal, una alteración a nivel coronario. ¿Cuál puede ser la alteración? Principalmente si yo tengo hipertensión pulmonar, pues voy a tener un flujo retrógrado de las arterias pulmonares, ¿cierto? Entonces es como si se volviera la sangre porque se cerró ahí como tal, pues esa arteria, entonces no pasa la sangre, se devuelve hacia el ventrículo
y el ventrículo empieza a tener una insuficiencia, ¿cierto? Esta información es crucial para poder establecer un diagnóstico y determinar el tratamiento más adecuado. Bueno, esto es lo que se hace cuando tengo un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Hacemos toda la historia clínica, una exploración física en la que voy a buscar toda esta sintomatología de la que hablamos anteriormente, y posterior a esto, posterior a la clínica, posterior a una correcta historia clínica, realizamos un electrocardiograma para verificar cualquier anomalía y pasamos a hacer ecocardiograma y a buscar los péptidos natriuréticos a ver si se encuentran aumentados o reducidos. Bueno, dentro de las principales comorbilidades que puedo yo tener, es importante yo identificar o diferir entre comorbilidad y la morbilidad principalmente asociada, ¿cierto? Dentro de las comorbilidades principales, pues es que puedo yo tener el EPOC, en el caso de lo que yo les hablaba, y yo confundir este EPOC con un EPOC de insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Por la disnea, ¿sí? Pueden empeorar los síntomas si yo lo confundo con otra enfermedad, y eso deteriora la calidad de la vida de la persona, ¿sí? Esto contribuye a un aumento de la hospitalización, de otras morbilidades y a una mayor mortalidad como tal. Estas son algunas recomendaciones que nos indica la guía europea. Y ahora sí hablamos de la clasificación. Hablamos de la clasificación según la evolución temporal. Si se habla de una enfermedad aguda o crónica, si habla de aguda, puede ser de novo o secundaria a un infarto, por ejemplo, o subaguda en una miocardiopatía dilatada. Si tengo una miocardiopatía dilatada dentro de la sintomatología o dentro de la semiología, yo puedo encontrar un tercer ruido cardíaco patológico, como les mencionaba al principio, y otras causas como la miocarditis viral aguda, síndrome de Takotsubo o taquimiocardiopatía. En la crónica ya tenía una insuficiencia de algún tiempo, lo que les mencionaba, ya toma medicamentos, pero no, se descompensa con facilidad, no le actúan los medicamentos a la manera que yo quiero. También tengo otra, que es la de Killip, que es según la gravedad de la sintomatología. La tengo de la 1 a la 4. Esta clasificación, entonces, la 1 pues no tengo una insuficiencia cardíaca, y la 4 pues ya tengo una insuficiencia cardíaca y además un shock cardiogénico, lo que modificaría toda mi estructura de mantenimiento de manejo médico a un manejo de mayor severidad o mayor complejidad. Vemos la clasificación de la AJA, en el que hablamos de en etapa A, B, C o D, que es lo que yo les hablaba anteriormente, pues que puedo tener una alteración a nivel de como tal de la masa, ¿cierto? Si yo tengo una alteración de la masa, yo puedo decir que ya tengo una etapa C o una etapa B en su estado mínimo de alteración o anormalidad estructural, y una etapa final que ya son los pacientes con todos los síntomas y anormalidad de la estructura refractarios al tratamiento estándar, que es lo que pues mencionaríamos ya como un paciente crónico de insuficiencia cardíaca también. Según la NIJA, es la clase funcional según la disnea, entonces según la capacidad que tenga la persona o en el momento en el que se esté presentando esta disnea, la que me puede pues generar la clasificación. La clase funcional 1 hablaría de una actividad ordinaria sin síntomas, y la 4, ya el paciente sin tener que hacer esfuerzos ya tiene los síntomas de la disnea. Vamos a ver esta que es muy importante a la hora del manejo, y a nivel de la guía no la clasifican así, con la FEBI reducida, media o conservada. Para decir que es reducida solamente la tengo que tener menor al 40%. Para decir que es media, está entre el 40 y el 49%, los péptidos natriuréticos están elevados, debo tener al menos un criterio adicional como una enfermedad estructural cardíaca relevante, puedo tener hipertensión, y yo también decir que en este caso estoy presentando esta clasificación. Algo que se me olvidó mencionarles acá, en etapa A habla de pacientes en alto riesgo del desarrollo, quiere decir que una persona con hipertensión arterial ya tiene una etapa A de insuficiencia cardíaca. Y la conservada es que yo tengo una FEBI mayor al 50% con los péptidos aumentados y una disfunción diastólica. Esta es una clasificación muy importante también porque está involucrada con los mecanismos fisiopatológicos que yo les venía mencionando. Se habla de caliente o seco, caliente húmedo, frío seco, frío húmedo, en el que pues lo mencionan en A, B, C y no una D, sino L de low profile. Entonces, en este caso,
vamos a hablar que en el estadio A está caliente y seco, es decir, que no está ni hipotenso, ni tampoco tiene una congestión como tal, edema, derrame pleural, nada. Caliente y húmedo quiere decir que no está hipotenso, que tiene una tensión adecuada, pero está húmedo, como lo que coloquialmente se llama está encharcado. Entonces ya puedo comenzar a pensar en un tratamiento basado en diuréticos, en vasodilatadores que me corrijan como tal toda esta función. Si tengo frío y seco, pues el paciente está tanto hipotenso, pero no está congestionado. En el C sí está hipotenso y congestionado. Entonces acá tengo que mediar la hipotensión y la congestión. Es uno de los estadios, digamos, no más complejos, sino que requiere como mayor cantidad de medicamentos para poderlo tratar. Estas, son varias, ¿cómo decirlo? Como estudios clínicos que se han hecho para algunos medicamentos para poder dar con la resolución de muchas enfermedades. Les voy a mencionar a continuación algunos de los más importantes, pero hay que tener en cuenta la prevención. Si se tiene en cuenta la prevención, miren la clase la clase y el nivel que tiene y que demuestra que la prevención puede llegar a ser el principal factor de protección, cosa que tenemos muy alterado acá en Colombia, ya que pues digamos que nuestro sistema de salud no se basa mucho en la prevención, sino en el tratamiento. Debería ser al contrario, esto podría reducir de una manera exponencial como tal la insuficiencia cardíaca y la mortalidad por esta enfermedad. Hablaríamos de qué hacer con un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, tengo que preguntarme varias cosas. Tengo congestión, la perfusión periférica es adecuada. Tengo que identificar varias cosas para yo poder determinar realmente qué es lo que debo hacer, si debo usar un vasodilatador, un diurético, si solo debo usar el diurético, si además debo añadir un inhibidor del sistema renina-angiotensina, si debo añadir un inotrópico, entre otras cosas. Debo yo hacer un algoritmo mental para yo poder establecer qué es lo que realmente necesita el paciente. Vamos a ver el principal manejo con la fracción de eyección reducida. La fracción de eyección reducida me dice que se recomienda muchísimo utilizar los IECAs combinados con bloqueadores beta o beta bloqueadores. Jamás pues se puede combinar, ya pues como varios lo sabemos, no se puede combinar un ARA2 con un IECA. Y esto pues reduce como tal la tasa de hospitalización y de muerte. Se recomienda también utilizar un beta bloqueador combinado con el IECA en pacientes con la FEP reducida, sintomática, ¿sí? Con pues, lo mismo que habíamos hablado anteriormente, algunos asintomáticos, algunos sintomáticos, y además también se establece que hay posibilidad de una administración de los ARM o los ARNI, también conocidos, que son los ARM, que tienen como tal una función, pero según varios estudios que se han hecho, puede que no modifique de cierta manera la enfermedad al utilizar pues algunos medicamentos, ¿cierto? Entonces hay investigaciones en las que se utiliza la espironolactona y que se ha podido determinar que que no es posible como tal llegar a una resolución correcta utilizando pues este tipo de medicamentos. Bueno, ya hablamos como tal del manejo con la FEP reducida, con la sintomatología. Eso todo lo tenemos en la guía. Bueno, voy a hablarles de estos estudios. Uno muy importante es el estudio de Copernicus. Copernicus, pues como tal, pues tenemos que tener en cuenta que en la época antigua fue reconocido por plantear una idea, entre comillas, alocada o contraintuitiva, podría decirse, que a la hora de hablar de utilizar un beta bloqueador, ¿sí?, que me actúa como tal en función cronotrópica e inotrópica negativa, pues se estaría hablando de algo contraintuitivo, pero se demostró que efectivamente tiene una correcta actuación y que me permite como tal una mejora en el paciente. Entonces, esto del bloqueador que se habla en este estudio Copernicus es del carvedilol. Ya habían estudios anteriores como el MERIT-HF, que habla sobre el metoprolol, y el CIBIS, que hablaba sobre el bisoprolol. Entonces, acá nos damos cuenta que realmente han existido estudios para la búsqueda, una búsqueda sin fin de lograr controlar como tal esta enfermedad. Acá pues se utilizaron varios pacientes, bueno, se utilizó un estudio multicéntrico, doble ciego, pues esto pues con el fin de evitar como tal el sesgo, ¿no? Entonces digamos que al utilizar en pacientes de clase 3 y clase 4
con fracción de eyección menor a 25 deben haber tomado IECA en algún momento y diuréticos por lo menos por 2 meses. Al utilizar el calvedilol muestro cifras benéficas que me reducen hospitalización y reducen mortalidad. ¿Qué otro vemos muy importante? Bueno, acá, como yo les hablaba de la espironolactona, se demostró que la espironolactona no me generaba como tal un efecto o no tiene un beneficio estadísticamente importante que determine que realmente es funcional. Y todo lo contrario, se demostró en este estudio que incluso aumentaba la creatinina sérica y que duplicaba la tasa de hiperpotasemia. Es decir, era más su efecto negativo, por así decirlo, que benéfico. Siendo así, o sea, no digamos que como tal negativo, pero generaba efectos adversos que no le servían al paciente. Entonces, en este estudio, pues como se trataba de comparar cuál fármaco era mejor, pues se determinó que pues no es como tal el medicamento indicado para yo utilizar o para yo pues proponerlo como el manejo ideal en el paciente. ¿Cuál es el otro? El fármaco LCZ696. Yo les hablaba que no podían olvidarse de la neprilicina. La neprilicina, recordando todos los efectos que tiene, se han hecho varios estudios de hace tiempo para tratar de utilizar inhibidores de esta neprilicina, ¿cierto? En el que se habla del sacubitrilo valsartán. Pero ¿qué pasa? Que han hecho ya dos o hay dos con mayor importancia. Está el Paradigm y el Paragon. El Paradigm utiliza se utiliza con la FEB reducida. El Paragon lo utiliza con la FEB o la FEB conservada. Cuando se hizo con el Paradigm, se pudo determinar que efectivamente al utilizar el sacubitrilo valsartán en pacientes con la fracción de eyección ventricular izquierda reducida, sí se demostraba un efecto benéfico. Haciendo yo la conversión de los datos que se mostraban en este documento, según lo estadístico, ¿no? Según su RR, pude determinar que es más del incluso el 20% de sobrevida. O sea, 20% de la población, o sea, ¿cómo explicarlo? 20% menos de las personas que tengan insuficiencia cardíaca y que se traten con sacubitrilo valsartán, 20% menos van a tener efectos graves que los puedan llevar a hospitalización o a una mortalidad. Contrario al Paragon. En el Paragon, en la FEB conservada, no se demostró como tal un beneficio, ¿sí? ¿Por qué? Los péptidos natriuréticos seguían aumentados, ¿cierto? Se empezó a haber una alteración de la función renal, modificó también la tensión arterial y el angioedema, no para una manera negativa, sino una manera positiva, o sea, no hablando que sea positivo o malo para el paciente, sino aumentó la probabilidad de generar hipotensión y angioedema y redujo también varias posibilidades de corrección de la enfermedad como tal. Acá pues estos son los dos estudios. Nuevamente pues es como si el Paradigm hubiera cogido y eliminado al Paragon como tal en su investigación, pero hay que tener en cuenta que las dos pues me indican como tal un potencial importante a la hora de manejar la enfermedad. Sin embargo, es bueno utilizar, o bueno, tiene significancia estadística utilizar el sacubitrilo valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEB reducida, no utilizarlo en pacientes con la FEB conservada. Acá hablamos de otros tratamientos en los que se incluyen los diuréticos, inhibidores de canales de yodo. Acá pues el manejo como tal de la FEB conservada, ¿sí? En los que lo primero que se debe hacer pues es utilizar los diuréticos, ¿cierto? Como primera medida, pues lo que más se utiliza es la furosemida, que se utiliza de 20 a 40 miligramos como dosis inicial, y pues a dosis de mantenimiento hasta máximo 240. Acá pues digamos que no hay como tal el estudio, o sea, hay varios estudios, como les digo, que se han utilizado para FEB conservada, para FEB alterada, pero pues básicamente si tengo la FEB conservada, pues lo primero que debo mediar es como tal la congestión, y por eso pues el uso de diuréticos. Y hay otras probabilidades, otras posibilidades de tratamientos como el trasplante cardíaco, que pues ya pues puede utilizarse ya como última medida,
Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchas otras posibilidades como tal de tratamiento que pues no alcanzo a medir acá, como la asistencia ventricular, que pues hay un estudio que es el estudio REMATCH, que habla que hay un aumento de sobrevida del 52%, que es utilizando el HeartMate XBA, que desde el 2003 pues ya se generó como tal esta estrategia para poder mediar la enfermedad. También hay varios estudios que hablan de inotrópicos, incluso hay un estudio muy importante que es el estudio Lionheart, que no sé, creo que no lo puse, el estudio Lionheart, que es el del levosimendan, que es un sensibilizador del calcio, que se hizo lo mismo, un ensayo multicéntrico doble ciego en el que se indica que al utilizarlo intravenoso cada 6 horas puede llegar a generarme una eficacia significativa en el paciente. Es un sensibilizador del calcio. Entonces, en este caso, el Lionheart me serviría para este estudio Lionheart y pues el levosimendan en la insuficiencia cardíaca crónica avanzada es una estrategia de tratamiento muy importante como tal. Está pues este trasplante cardíaco que tiene muchísimas contraindicaciones y que también tiene unas indicaciones específicas para yo decir que la persona puede o no puede tener este tipo de tratamientos. Y como tal, hay otros estudios pues que me indican lo mismo sobre el ARNI, los inhibidores de la neprilicina. Ahí está el Pioneer, que pues también me genera la diferencia entre el IECA y el ARA, que en el que dice que, perdón, entre el ARNI y el IECA o el ARA, en el que dice que incluso antes de utilizar un IECA, yo ya podría estar utilizando un inhibidor de la neprilicina, como el sacubitril o valsartán, y podría demostrar un efecto benéfico. Entonces, como conclusión, pues podría decirse que lo primero que se debe hacer es un diagnóstico oportuno para poder dar un correcto manejo, y lo segundo es dar el correcto manejo. Este correcto manejo tiene que tenerse en cuenta primero las clasificaciones y según la clasificación dar el correcto diagnóstico, dentro del que está ahorita a la vanguardia vendría siendo el sacubitril o valsartán, si se habla de una FEBI reducida y no conservada. Si se habla de una FEBI conservada, los diuréticos, incluso iniciar con un IECA podría ser algo recomendable. Y no olvidar tener tratamientos médicos individuales para cada persona y no solamente utilizar uno para todos los pacientes que van llegando, sino individualizarlos. Cada paciente es un mundo diferente y hay que tratarlo de manera, de esta misma manera. Entonces, cada paciente va a tener una clasificación diferente. Yo solamente les mostré como 6 clasificaciones y la insuficiencia cardíaca tiene más. O sea, de estas tiene aún más clasificaciones nuevas que van saliendo, algunas antiguas que no pude mencionar. Entonces, al individualizar al paciente y categorizarlo de manera correcta, voy a poder darle un manejo oportuno y que realmente sea benéfico para él. Em, pues me queda por decir varias cosas que no puedo mencionar de la guía, pero pues por cuestiones de tiempo y pues creo que ya sería hasta acá. Bueno, muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico, en que pueden dejarme cualquier duda. Esta pues en mi página en Instagram, en el que subo pues algunas veces contenido sobre medicina o algunos tips y cosas que pienso que van siendo interesantes. Bueno, quiero agradecer mucho a Amy por la oportunidad de participar en esto y también al doctor. Realmente fue muy buen tutor, me ayudó muchísimo con todas las guías que me envió. Yo sé que me faltó mencionar muchísimas cosas de todo lo que me envió, pero realmente era muy complicado hacerlo en una hora. Bueno, y era menos, creo que 40 minutos me pasé, pero bueno, muchísimas gracias y eso sería todo. Bueno, yo creo que de esta manera damos finalizada la charla del día de hoy. No sé si de pronto el doctor Carlos nos quiera decir algo, comentar algo más. Bueno, de igual manera, pues agradecemos pues esta charla a cargo del compañero Nicolás Garzón Martínez y en colaboración con el doctor Carlos Felipe Laguado Buitrago. ¿Alguien de casualidad tiene alguna pregunta acerca de la charla Creo que acabamos? que, creo que el doctor quiere decir algo, pero no le está funcionando el micrófono. Ay, qué pena. No, no estoy viendo aquí el doctor.
No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, inquietud sobre este espacio. Una excelente presentación, muy completa. Lástima el tiempo porque sí, pues sería fabuloso pues haber continuado, pero pues bueno, de pronto para una próxima oportunidad. De parte de Límica, agradecemos pues, al ¿Y compañero. ahí ya me escuchan? Sí, perdón. Sí, doctor. Por No favor. sé qué pasó con el computador y no me permitía hablar, me tocó salir y volver a entrar. Pues rápidamente sí quería, digamos que hacer unas correcciones. Regálenme 3 minutos, igual ya sé que llevamos como 1 hora y 5 minutos. No, bien para doctor. Es su espacio. Y es para reforzar un poco los estudios, es decir, los estudios en cuanto al top cat que hablamos, que es la espironolactona o el antagonista de los receptores mineralocorticoides, sí se debe utilizar en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, llámese por debajo de 35% la fracción de eyección. Digamos que los desenlaces primarios o los endpoint primarios de todos los estudios en falla cardíaca se hacen evaluando mortalidad, rehospitalización o ingresos hospitalarios y mortalidad por cualquier otra causa cardiovascular. Entonces, efectivamente, el estudio TOPCAT, independiente de que haya sido muy similar los dos grupos, igual fueron 1.700 para cada uno de los dos grupos en la randomización del estudio, pues sí mostró que había una disminución en la mortalidad de un 1% y desde que muestre eso, pues impacta pues en la mortalidad y es uno de los desenlaces que los estudios más buscan. Entonces, por eso sí se debe utilizar la espironolactona en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección por debajo de 35. Obviamente hay que estar atentos al potasio, a la función renal, dado que pues es un medicamento que interactúa en el túbulo contorneado distal y colector y pues causa hipercalemia y deterioro de función renal. Entonces hay ciertos grupos que hay que seleccionar adecuadamente, ¿vale? Lo otro es en cuanto a los estudios que mencionábamos del Paradigm y Paragon, hay otro que se llama Pioneer también. Entonces, el sacubitril valsartán, ahorita digamos que la industria farmacéutica lo está promocionando mucho y ya lleva muchos años en eso, y es porque efectivamente costo-beneficio ha disminuido la tasa de reingresos hospitalarios. Entonces, para un sistema de salud es mucho mejor tener un paciente muy compensado, que no vaya tanto a los hospitales o a las IPS por descompensación aguda de falla cardíaca, y se ha visto que mejora mucho la FEBI, entonces la pasa de reducida a preservada, ¿sí? Es el único medicamento que realmente ha evidenciado esto en los pacientes y pues esto es un medicamento que por eso se está utilizando a todo nivel y yo creo que la tendencia es en ese mismo orden. Inclusive el Pioneer, que fue uno de los últimos, apoya el uso del medicamento o el inicio del medicamento dentro de la estancia hospitalaria. Es decir, si el paciente ya viene con enalapril y ingresa por falla cardíaca descompensada, hay que esperar un lapso de 72 horas que se llama washer out, que es donde el medicamento del enalapril ya sale de su efecto y yo puedo iniciar el sacubitril valsartán a una dosis baja, llámese 50 miligramos cada 12 horas o 100 miligramos cada 12 horas, que es lo que realmente la guía plantea. Es un medicamento difícil de seguir, dado que genera hipotensión, genera malestar, genera disnea. Entonces, muchas veces los pacientes no lo toleran de ingreso a una dosis, digamos que moderada, 100 miligramos cada 12 horas, por lo cual se sugiere iniciar a una dosis muy baja e ir titulando de manera ambulatoria, también para tener en cuenta. Y no, pues, digamos que eso sería lo por complementar lo que dijo el doctor Nicolás. Muchas gracias, doctor Nicolás. Muy completa la charla. Gracias a todos, al grupo de Corp